Trabajo titulado Secuencia de aprendizaje para la función cuadrática grado noveno, presentado por Yostovizque Mosquera Perea, Evangelista José Pacheco Rivero, asesora Flor María del Socorro Jurado Hurtado, magíster en Educación, Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, maestría en Enseñanza de las Matemáticas, Medellín, 2018. Contexto de la investigación. Esta investigación se realizará en el departamento de Antioquia, en la Institución Educativa Rural Pueblo Nuevo, del municipio de Necoclí, región del Urabá antioqueño. La institución está ubicada en el corregimiento de Pueblo Nuevo, a 23 kilómetros de la cabecera municipal del municipio de Necoclí, en la vía que conduce al municipio de San Pedro de Urabá. La institución educativa rural Pueblo Nuevo es de carácter oficial. En el 2018 atiende a 787 estudiantes. El modelo pedagógico de la institución es social desarrollista. Cuenta con educación para adultos en la jornada sabatina. Descripción y planteamiento del problema. El docente de la institución educativa rural Pueblo Nuevo, para abordar el tema de las funciones cuadráticas en los grados noveno, explica a los estudiantes los elementos de la función cuadrática como son los ceros, puntos de corte, el dominio, rango y gráfica de la función cuadrática de forma superficial, muchas veces para cumplir la programación del área, y no se evidencia una aplicación clara de esta temática al contexto social del estudiante. De esta manera, las explicaciones carecen de significados para los estudiantes. Por tal razón, estos obtienen un aprendizaje muy débil, es decir, que el estudiante no utiliza de manera clara, precisa, flexible en la solución de situaciones, problemas del contexto. Esto se ve reflejado en las pruebas externas, tales como prueba saber noveno. Debido a esto, la teoría de aprendizaje significativo nos permite hacer una reflexión sobre estas dificultades que tienen los estudiantes, que son clasificadas en aritméticas, algebraicas y geométricas, y analizadas teniendo en cuenta los tres tipos de aprendizaje: el de representación, el de concepto y proposiciones. Otro aspecto importante a resaltar es el poco uso de los recursos tecnológicos en la enseñanza de las matemáticas, debido a que algunos docentes de la institución no poseen una apropiación de las TIC. Por lo tanto, esta es nuestra motivación para investigar. Y surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo solucionar algunas dificultades de los estudiantes en el estudio de funciones cuadráticas grado noveno usando las TIC GeoGebra en la institución educativa rural Pueblo Nuevo de Necoclí? Para ir solucionando el problema, tenemos la justificación, objetivos, diseños, antecedente, aprendizaje significativo, herramienta GeoGebra. En cuanto a la justificación, en la institución educativa rural Pueblo Nuevo del municipio de Necoclí, los estudiantes presentan dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. Los resultados de las pruebas saber de grado noveno muestran bajo nivel de desempeño. Por tal razón, la preocupación de los docentes de la institución es mejorar esos desempeños de los estudiantes en el área de matemática. Por tanto, es pertinente repensar la forma de enseñanza que se viene dando de la función cuadrática en la institución. La propuesta parte de unas dificultades que salen a relucir debido a unos conocimientos nuevos que no son relacionados con los conocimientos previos que traen los estudiantes. Objetivo general: mejorar el aprendizaje de la función cuadrática en el grado noveno de la institución educativa rural Pueblo Nuevo del municipio de Necoclí a través de una secuencia de aprendizaje enmarcada en el aprendizaje significativo. Objetivos específicos: identificar algunas dificultades que presentan los estudiantes de grado noveno en el estudio de funciones cuadráticas. Diseñar actividades de aprendizaje usando el software GeoGebra para subsanar algunas dificultades en el estudio de la función cuadrática en los estudiantes de la institución educativa rural Pueblo Nuevo del municipio de Necoclí. Organizar las actividades en una secuencia de aprendizaje enmarcada en el aprendizaje significativo. Desarrollar la secuencia de aprendizaje con los estudiantes del grado noveno de la institución educativa rural Pueblo Nuevo. Analizar los resultados del desarrollo de la secuencia de aprendizaje en función de la superación de las dificultades de los estudiantes de grado noveno con respecto a las funciones cuadráticas. Diseño de la propuesta. Encontramos el diseño de la investigación. Este estudio se apoya mediante el enfoque cualitativo según Stake. Los estudios cualitativos enfatizan la comprensión de las complejas relaciones entre todo lo que existe. Diseño metodológico. La investigación se apoya en el diseño fenomenológico. Su principal objetivo es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno.
Tipo de estudio. Esta investigación está enmarcada bajo el método de estudio de casos, donde se refiere a un caso particular y complejo para alcanzar a comprender una actividad en situaciones importantes. Epistemología de las funciones cuadráticas. Los babilonios, según estudios realizados por Mesa y Villa, los babilonios tenían ciertas elaboraciones donde mostraban ciertas nociones de elementos del álgebra. Por otro lado, se analiza de esta forma un acercamiento a las nociones del concepto de función, pero a partir de las ecuaciones es posible identificar la forma en que trataban con situaciones de tipo cuadrático. Los griegos hicieron un análisis estrictamente geométrico que relaciona la cuadratura como la dimensión que se expresa con relación a la magnitud de sus lados. Por último, los árabes también dieron grandes aportes para llegar al concepto de función cuadrática y exploraron a las raíces cuadráticas positivas. El marco referencial contiene los aspectos legales, donde parte de un contexto internacional, después a un contexto nacional, luego a un contexto regional y por último a un contexto institucional. El aprendizaje significativo, este trabajo se enmarca en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, cuyo objetivo es abordar todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos que garantizan la adquisición, la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado. Esta teoría de Ausubel del aprendizaje significativo tiene 4 elementos fundamentales. Primero, saberes previos. Segundo, la herramienta metacognitiva que permite conocer el orden de la estructura cognitiva del estudiante. Tercero, la predisposición de los estudiantes. Y cuarto, la evaluación debe ser continua y sumativa, es decir, debe estar enmarcada en los 3 tipos de aprendizaje: de representación, de concepto y proposiciones. Estos 3 tipos de aprendizaje son los tenidos en cuenta para la preparación de una secuencia de aprendizaje. Por otro lado, este trabajo usa la herramienta de GeoGebra para el diseño y presentación de algunas actividades de los estudiantes. ¿Para qué sirve GeoGebra? Es un software muy útil para los docentes del área de matemática. Se puede utilizar como un graficador de funciones y ecuaciones en el plano para realizar construcciones geométricas, estáticas o dinámicas, analizar funciones. Tiene vistas múltiples. GeoGebra combina geometría con álgebra. Propuesta. Las secuencias de aprendizaje permiten recoger las representaciones e interpretaciones de los conceptos que están aprendiendo los estudiantes durante el desarrollo de la misma. En ellas se encuentran las evidencias que fundamentan los análisis sobre el aprendizaje de los estudiantes. Para preparar las clases se tuvo en cuenta la teoría de aprendizaje significativo basado en los 3 tipos de aprendizaje. También tienen unos recuadros que facilitan el aprendizaje de los estudiantes, que son llamados útil, de aprendizaje y recordatorio. Por otra parte, algunas actividades desarrolladas en la secuencia es de anotar que algunas preguntas contienen los 3 tipos de aprendizaje, como pueden tener 2 tipos de aprendizaje, como las preguntas que estamos observando que tienen 2 o 3 tipos de aprendizaje, ya que son preguntas con literal A, B, C y D. En la aplicación de la propuesta, la teoría de aprendizaje significativo de Ausubel tiene 4 elementos fundamentales que fueron mencionados anteriormente, que son de suma importancia para la aplicación de la secuencia. En la aplicación de la secuencia también encontramos la entrevista semiestructurada. Son preguntas que se hacen a los estudiantes durante las clases, con 2 fines específicos. Primero, comprometerlos con el trabajo y su aprendizaje. Segundo, revisar el avance en el aprendizaje de los conceptos que se proponen en la secuencia. No son preguntas estructuradas porque dependen de lo que esté construyendo el estudiante en el momento de hacerle la pregunta. Anecdotario es un cuadro que contiene la fecha, es donde se coloca la fecha que se realizó la actividad, el lugar, en este caso la institución educativa rural Pueblo Nuevo. La actividad, como las clases tienen varias preguntas, se dividen en actividad 1 de la clase 1, actividad de la clase 2, observaciones del grupo en general, por decir, se trabajó en el mismo día con los 2 grupos. Caso, serían los casos que se están estudiando. El estudiante 9A4 presenta dificultades para aprender las matemáticas, se distrae con facilidad y participa poco en la clase. La sugerencia: se debe tratar más los conocimientos previos, el maestro debe involucrar más el computador en sus clases. Las fotos de los participantes permiten ver la concentración
de los alumnos en el aula y ver más dinamismo en el salón de clase. Análisis de la secuencia. El docente debe apoderarse de los conocimientos matemáticos y explicar los saberes previos y dar una orientación del manejo de la herramienta, en este caso GeoGebra. En este caso tenemos como saberes previos reconocer puntos en el plano cartesiano, ley de los signos y tabla de valores. Y como podemos ver en las fotos, que los resultados son muy satisfactorios al aplicar esta secuencia teniendo en cuenta los elementos de la teoría y los tipos de aprendizaje. En esta parte, las preguntas son de los 3 tipos de aprendizaje, por lo tanto el estudiante reconoce elementos de la función cuadrática, gráfica y obtiene la función a partir de una figura como se ve en las fotos. En esta parte, las preguntas son de los 3 tipos de aprendizaje, por lo tanto el estudiante argumenta según la comparación de figuras y tiene un manejo más sólido del software GeoGebra. En esta parte las preguntas son de proposiciones, donde el estudiante modela, analiza, argumenta la situación problema, teniendo un buen rendimiento los casos analizados 9A4, 9A18, 9B27 y 9B39. La rúbrica de evaluación, los maestros promueven una evaluación formativa en la cual revisan procesos y resultados, orientan a los estudiantes con dificultades y los enseñan a aprender a partir de sus propias experiencias. Y esta rúbrica está enmarcada en los DBA y también tiene una tabla para el seguimiento del estudiante donde tomamos por ejemplo el caso del estudiante 9A4 subrayado con rojo que tiene un rendimiento muy bueno en comparación con los otros estudiantes de la tabla. Las conclusiones tienen una estructura de la forma y citamos algunas de las que están en el trabajo y recomendaciones. Para este trabajo investigativo fue de vital importancia apoyarse de la teoría de aprendizaje significativo, ya que esta teoría tiene como finalidad abordar todos y cada uno de los elementos. Ellos fueron tenidos en cuenta para esta investigación y en el diseño de la secuencia de aprendizaje. En la identificación de algunas dificultades que presentan los estudiantes del grado 9 en el estudio de funciones cuadráticas, nos permitió establecer rutas para buscar estrategias de subsanar dichas dificultades. Evidencia de ello se tienen las actividades planteadas en la clase 1. El diseño de las actividades de aprendizaje y el desarrollo de la misma, usando el software GeoGebra, fue de gran impacto ya que permitió que los estudiantes, al igual que los profesores, experimentaran una forma de enseñar y aprender diferente. Otra situación importante son las rúbricas de evaluación, al igual que los anecdotarios, porque permiten llevar un registro del seguimiento que se hizo clase a clase. En cuanto a la metodología utilizada en esta investigación fue de vital importancia ya que permitió analizar los avances, retrocesos y dificultades que tienen los estudiantes. Además se pudo analizar cada caso de manera clara y profunda, permitiendo tener evidencias que ayuden a buscar estrategias para subsanar las dificultades en el aprendizaje de las funciones cuadráticas. Por ello, se recomienda a que el profesor sea un modelo para sus estudiantes desde la forma de escribir, hablar, manejo del tablero y apoderarse de la temática en general, tratando de captar siempre la atención del estudiante y tenerlo concentrado en el salón de clase, como también evaluar permanentemente, bien sea de forma oral o escrita. Algunas listas de referencias más usadas en el trabajo. Muchas gracias por haberme escuchado.